Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Buenas, Lice. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal el feriado? Bien, Lice, bien, bien, en serio. Ya mejor. Esperemos unos 2 minutitos a que se sigan conectando y iniciamos. Listo. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar una nueva unidad, que en este caso es la unidad 3, ¿no? Que tiene como título El ser humano y la salud. Esto en cuanto al título de toda la unidad, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre el sistema inmunitario. En este caso se podría decir que el tema uno de toda nuestra unidad 3. Recuerden, no, la unidad 3 en este caso es el ser humano y la salud. Y vamos a hablar de mi tema número uno, que en este caso es del sistema inmunitario. Cuando se trata de defender al cuerpo de microorganismos externos que atacan su salud, se activan mecanismos de defensa. Al momento de que se activan, en este caso, los mecanismos de defensa, es para evitar que estos microorganismos invasores ingresen al organismo. Como ejemplo, tenemos a los fagocitos. Estos fagocitos son células que forman parte de la sangre. Estos fagocitos viajan al lugar de afectación y ponen en alerta al cuerpo para así que para su protección mediante una respuesta inflamatoria del área afectada, ¿no? También en este caso una reacción que puede tener es el alza de temperatura y en este caso que mata a los microorganismos, ¿no? Y también elevando las defensas del cuerpo. Recuerden, vamos a hablar sobre el sistema inmunitario. Y les mencionaba en este caso que cuando se trata de defender al cuerpo de microorganismos externos que atacan su salud, se activan mecanismos de defensa para evitar que estos microorganismos invasores ingresen a nuestro organismo. Y coloco el ejemplo de los fagocitos. Los fagocitos son células que forman parte de la sangre.
Viajan al lugar de afectación y ponen en alerta al cuerpo para su protección mediante ¿qué? Mediante una respuesta inflamatoria del área afectada, el alza de temperatura que mata los microorganismos y elevando las defensas del cuerpo. Cuando estos mecanismos de defensa no específicos fallan, inmediatamente se activa el sistema inmunitario, que actúa en este caso en conjunto con células y órganos para reconocer al enemigo y atacarlo. Esta acción se denomina respuesta inmunitaria. Miren, en este caso vamos nosotros a hablar ¿qué? Del sistema inmunitario, ¿no? Listo, lo que les mencionaba es como una introducción, ¿no? A esto del sistema inmunitario. Dicho esto, ahora sí vamos a ver qué es mi sistema inmunitario, cómo está formado. En este caso, mi sistema inmunitario está formado por un conjunto complejo de células, tejidos y órganos que trabajan sistémicamente para defender al cuerpo de gérmenes, ¿no? Miren, repito en este caso. Recuerden que vamos a hablar sobre mi sistema inmunitario. Y en este caso nos dice que el sistema inmunitario está formado por un conjunto complejo de células, tejidos y órganos que trabajan en este caso sistemáticamente para defender al cuerpo de gérmenes. Miren, en este caso que es un conjunto súper completo de absolutamente células, tejidos y órganos que trabajan sistemáticamente para defender al cuerpo de gérmenes. Miren, dicho esto, recuerden, ¿no? El sistema inmunitario les mencionaba que en este caso tiene mecanismos, ¿no? Cuando se trata de defender al cuerpo de microorganismos externos que atacan a la salud, que se activan mecanismos de defensa para evitar que estos microorganismos invasores ingresen al organismo. Y ponía el ejemplo de los fagocitos. Recuerden, los fagocitos eran células que forman parte de la sangre. Viajan, estos fagocitos, ¿qué hacen? Viajan al lugar de afectación y ponen en alerta al cuerpo. Al momento de que ponen en alerta al cuerpo, el cuerpo se protege mediante una respuesta inflamatoria del área afectada. También se protege a través del alza de temperatura para matar a estos microorganismos y también elevando las defensas del cuerpo, ¿no? Cuando estos mecanismos de defensa no específicos, en este caso, fallan, inmediatamente ya se activa el sistema inmunitario, que actúa en este caso en conjunto con células y órganos para reconocer al enemigo y así atacarlo. Recuerden que la acción que tenía en este caso era la respuesta inmunitaria. Ya cuando iba, en este caso, el sistema inmunitario actuaba en conjunto con células y órganos para reconocer al enemigo y atacarlo, se denominaba respuesta inmunitaria, ¿no? Bien, el concepto en este caso del sistema inmunitario decimos que está formado por un conjunto complejo de células, tejidos y órganos que trabajan sistemáticamente para defender a nuestro cuerpo ¿de qué? De los gérmenes, ¿no? Otras estructuras que forman parte del sistema inmunitario, aparte de las células, de los tejidos y de los órganos, otras estructuras también que forman parte son los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, las amígdalas, el hígado, en este caso no lo tenemos aquí, pero el hígado también, los pulmones, que tenemos aquí en mis pulmones, y mi intestino. En este caso tengo yo aquí, y mi intestino.
Estos son sitios, en este caso, ideales para que las células inmunológicas maduren y se dirijan a los tejidos cuando estos lo necesitan, ¿no? Recuerden que en este caso, estas estructuras que menciono, lo que son los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, las amígdalas, hígado, pulmones e intestino, son estas estructuras son que súper importantes, ya que ahí en este caso son sitios ideales para que mis células inmunológicas maduren y se dirijan a los tejidos cuando estos lo necesitan, ¿no? Permanecen en este caso en mis sitios, en mis estructuras, permanecen hasta que necesiten en este caso, ¿no? Hasta que maduren. O en tal caso, hasta que nuestro cuerpo necesite nuestro sistema inmunitario o nuestras células inmunológicas. Los glóbulos blancos se forman en la médula ósea. Miren, recuerden que la médula ósea, yo les decía que mi médula ósea es una estructura que forma parte del sistema inmunitario. Y decíamos en este caso que las células inmunológicas están en los sitios que mencioné, el apéndice también, miren, están en los sitios que mencioné en el timo, que son aptos o son ideales para que maduren, ¿no? En este caso, mis glóbulos blancos, que son células inmunológicas, los glóbulos blancos se forman en la médula ósea y se encuentran en la sangre y en los tejidos linfáticos. Ayudan en este caso a combatir infecciones y otras enfermedades, ¿no? Recuerden, mis glóbulos blancos me ayudan, en este caso, en mi, en mi sistema inmunitario, ¿no? Recuerden, en este caso, el sistema inmunitario, como decíamos, está formado ¿qué? Por un complejo, por un conjunto formado ¿qué? Por células, tejidos y órganos muy complejos, ¿no? Que trabajan sistemáticamente para defender al cuerpo de gérmenes, ¿no? Y decíamos también que en la estructura de este sistema se encuentran los vasos linfáticos, por donde circulan las células que forman parte del sistema inmunitario. Estos vasos recorren todo el cuerpo, con excepción del cerebro, ¿no? Recuerden, en este caso, en la estructura de este sistema se encuentran mis vasos linfáticos. Miren, aquí en este caso, en mi cuerpito, se encuentran mis vasos linfáticos. Y por estos vasos linfáticos es por donde circulan las células que forman parte del sistema inmunitario, ¿no? Estos vasos, recuerden que les decía que recorren todo el cuerpo, a excepción del cerebro. También les decía en este caso que las otras estructuras que forman el sistema inmunitario eran los ganglios, el apéndice, la médula ósea, los intestinos, el vaso, el timo, las amígdalas, perdón. También decía el hígado, los pulmones. Recuerden que todos estos son sitios ideales para que las células inmunológicas maduren, ¿no? Y se dirijan a los tejidos cuando esto lo necesitan a través de los vasos linfáticos. Recuerden, ¿no? Que los vasos linfáticos son los que recorren a través de mi cuerpo y en este caso llevando que es a través de ellos que yo tengo mis células inmunológicas, ¿no? Que recorran todo mi cuerpo. Dicho esto, hablábamos de los glóbulos blancos que se formaban en la médula ósea y que se encuentran en la sangre y en los tejidos linfáticos. Los glóbulos blancos ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Y existen tres tipos de glóbulos blancos. Tengo a los macrófagos, a los neutrófilos y a los linfocitos. Miren, tengo a los macrófagos,
a los neutrófilos y a los linfocitos. Los glóbulos blancos, ¿en dónde decían que se formaban? ¿En dónde se formaban mis glóbulos blancos, chicos? Médula ósea. Sí, Justin, muy bien. En la médula ósea, ¿no? Y menciono que tenemos tres tipos de glóbulos blancos y vamos a hablar de cada uno de ellos. Los macrófagos es mi primer tipo de glóbulos blancos. En este caso, mis macrófagos obviamente son glóbulos blancos que ingieren a los microorganismos. Presentan en este caso en su citoplasma enzimas y otras sustancias adentro de él, ¿no? En su citoplasma. Presentan enzimas y otras sustancias que digieren a los microorganismos para destruirlos. Miren, recuerden que yo les decía en este caso que los macrófagos ingieren a los microorganismos, o sea, en este caso que se comen a los microorganismos y a través de estos digieren para destruirlos. Se los comen en este caso para destruirlos, ¿no? Mis macrófagos. Mis macrófagos están localizados en zonas estratégicas, generalmente en este caso donde los órganos tienen contacto con el exterior. Y las zonas, en este caso estratégicas, o los órganos estratégicos en los que están localizados mis macrófagos son en los pulmones y también en los órganos que conectan con el flujo sanguíneo, que puede ser el hígado, ¿no? El hígado también es otro ejemplo. Recuerden, los macrófagos, en este caso, ¿cómo destruyen a los microorganismos? ¿A través de qué? A través de ingerirlos, ¿no? Se comen, en este caso, a los microorganismos malvados y los destruyen, ¿no? Listo, esto en cuanto a los macrófagos. Recuerden que les decía que en este caso son glóbulos blancos que ingieren a los microorganismos. Recuerden que estos macrófagos presentan en el citoplasma enzimas y otras sustancias que le ayudan a qué? A digerir en este caso a los microorganismos para así destruirlos. Recuerden que les decía que los macrófagos están situados o localizados en zonas estratégicas, ¿no? Generalmente donde los órganos tienen contacto con el exterior. Y colocaba el ejemplo de los pulmones. O también en órganos que conectan con el flujo sanguíneo. Y colocaba el ejemplo de el hígado. Ahora vamos a hablar de los neutrófilos. Los neutrófilos, al igual que los macrófagos, ingieren a los microorganismos. Estos neutrófilos habitan en la sangre y en el caso de ser estimulados, solo si son estimulados, abandonan el torrente sanguíneo e ingresan a los tejidos. Solo en el caso de ser estimulados, ¿no? Trabajan en conjunto con los macrófagos. Recuerden que les mencionaba que en este caso los macrófagos y los neutrófilos ingieren a los microorganismos, ¿no? Para destruirlos. Por eso es que los neutrófilos y los macrófagos en este caso trabajan y van de la mano, ¿no? Recuerden, no, los neutrófilos, al igual que los macrófagos, ingieren los microorganismos
Y los neutrófilos habitan en la sangre, ¿no? Y solo si son estimulados, abandonan el torrente sanguíneo. Recuerden que les decía que habitan en la sangre, no estos neutrófilos. Pero solo si son estimulados, abandonan este torrente sanguíneo e ingresan a los tejidos. ¿Por qué en este caso ingresan a los tejidos? Porque necesitan la ayuda, en este caso, de los neutrófilos, ¿no? Entonces, por eso ingresan a los tejidos. Recuerden que solo es si son estimulados. Ahí abandonan, en este caso, el torrente sanguíneo y de ahí sí ya ingresan a los tejidos. Recuerden que les decía que trabajan en conjunto con los macrófagos. Los macrófagos inician la respuesta inmune y envían la señal a los neutrófilos para atacar así a los patógenos, ¿no? Los macrófagos, como decían, ellos inician en este caso la respuesta inmune. Una vez que esta respuesta inmune ya está en los macrófagos, envían la señal a los neutrófilos para atacar así a los patógenos. Recuerden que los dos trabajan juntos, ¿no? Listo. Tal vez alguna duda, alguna inquietud que tengan hasta aquí. No, Lice. No me es. Listo. Listo. Ahora nos vamos a hablar entonces sobre los linfocitos. Recuerden que les decía que mis glóbulos blancos se dividen en tres tipos. Hablamos ya de de los macrófagos, que son mi primer tipo de glóbulos blancos. Hablamos ya de los neutrófilos, que es mi segundo tipo. Y ahora vamos a hablar de los linfocitos, que es mi tercer tipo de glóbulos blancos. Los linfocitos son las principales células del sistema inmune. En comparación con los macrófagos y los neutrófilos, mis linfocitos son más pequeños. Miren, en este caso he colocado la foto de un macrófago, he colocado la foto de un neutrófilo y aquí, déjenme ver, ya les pongo una foto de un linfocito, ¿no? Para que tengan en cuenta. Linfocito. Mis linfocitos. Aquí están mis linfocitos. Listo. Aquí tengo yo a mis linfocitos. Ya, listo. Recuerden que les decía en este caso que mis linfocitos son las principales células de mi sistema inmune, ¿no? En comparación a mis macrófagos y a mis neutrófilos, miren, si ven el tamaño en este caso son más grandes, ¿no? En comparación a mis macrófagos y a mis neutrófilos, mis linfocitos son más pequeños. Mis linfocitos pueden vivir en el cuerpo durante años y hasta décadas. En cambio, los neutrófilos y los macrófagos, ellos solo viven entre 7 y 10 días. Recuerden, mis linfocitos, en este caso, pueden vivir en el cuerpo durante años y hasta décadas, ¿no? En cambio,
Mis neutrófilos y mis macrófagos viven entre 7 y 10 días. Recuerden, ¿no? En este caso hablábamos de los glóbulos blancos. Recuerden que decía que los glóbulos blancos se encuentran o se forman en la médula ósea, ¿no? Recuerden que les decía que se encuentran en la sangre y también en los tejidos linfáticos. Mis glóbulos blancos ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Les decía que existían tres tipos, ¿no? De glóbulos blancos: los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos. Todos estos tres tipos de glóbulos blancos son células que producen anticuerpos. Los anticuerpos en este caso son moléculas solubles de glucoproteínas que se encuentran en la sangre y en otros fluidos corporales, ¿no? Recuerden que los anticuerpos en este caso que sirven para combatir infecciones, ¿no? Y estos anticuerpos son moléculas solubles de glucoproteína que se encuentran en este caso en la sangre, ¿no? Y también se encuentran en otros fluidos corporales. Recuerden que mis anticuerpos sirven para combatir infecciones, ¿no? Todos tienen funciones inmunológicas en este caso. Tenemos a mis macrófagos, a mis neutrófilos. Recuerden que los dos van de la mano, ¿no? Los macrófagos y los neutrófilos trabajan juntos. Los dos, como les mencionaba, ingieren a los microorganismos que después que digieren para ser destruidos, ¿no? Los macrófagos, recuerden que primero los macrófagos iniciaban la respuesta inmune. Ellos enviaban la señal que a los neutrófilos para atacar así a los patógenos juntos, ¿no? Recuerden que los patógenos son ¿qué cosa? Los patógenos son, en este caso, los virus. Por ejemplo, podemos poner el virus de la gripe. En este caso, el virus de la gripe puede entrar a nuestro sistema y así que los macrófagos y los neutrófilos actúan para poder contrarrestar, en este caso, los patógenos y así también recuerden que estamos hablando que de nuestro sistema inmunitario. Dicho esto, entonces que nuestro sistema inmunitario reacciona a través de los neutrófilos y y de los macrófagos y así pueden atacar a los patógenos, ¿no? Listo. Los linfocitos, en cambio, en este caso, son las células principales del sistema inmune, ¿no? Y decía que estas son más pequeñas que los macrófagos y los neutrófilos. Les decía en este caso que los linfocitos pueden vivir durante muchos años en nuestro cuerpo, pero los neutrófilos y los macrófagos viven entre 7 y 10 días, ¿no? Mis linfocitos están divididos en tres categorías principales. Se dividen en células asesinas naturales, en linfocitos B y en linfocitos T. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Hasta aquí tal vez alguna duda, alguna inquietud. Listo. Si no hay ninguna duda, entonces sigamos, ¿no?, con la clase. Vamos a hablar en este caso de mis tres categorías principales, en este caso de mis linfocitos, ¿no? El primero de mis categorías es las células asesinas naturales.
También se las conoce como células NK, que en este caso en inglés serían natural killer, ¿no? Que obviamente traducido al español, células asesinas naturales. Mis células en este caso se encargan de matar ciertas células infectadas y también se encargan de matar a células cancerosas. En cuanto estas se forman, están listas ya para matar. No necesitan de un proceso educativo, en este caso como los linfocitos B y los linfocitos T, que ya veremos más adelante, ¿no? Recuerden, y células asesinas naturales se encargan de matar ciertas células infectadas y células cancerosas. En cuanto estas se forman y están listas ya para matar, ¿no? Recuerden. Por eso se las llama células asesinas naturales, ¿no? En cuanto estas ya se forman, están listas para matar. Como les mencionaba, no necesitan de un proceso educativo como los linfocitos B y T que veremos a continuación, ¿no? Los linfocitos B, en este caso, se derivan de células de la médula ósea. Déjenme, no sé. Ya, aquí tengo yo mis linfocitos B. Les mencionaba que se derivan mis linfocitos B de la médula ósea. Estos linfocitos B producen anticuerpos. Producen anticuerpos. Después, en este caso de un ataque, los linfocitos B dejan descendientes listos para un futuro ataque. Y estos descendientes son las células plasmáticas y las células B de memoria. Miren, tengo mis células plasmáticas y a mis células B de memoria. Recuerden, en este caso los linfocitos B se derivan de células de la médula ósea. Estos linfocitos producen anticuerpos. Después de un ataque, en este caso que tengan mis linfocitos, dejan descendientes listos para un futuro ataque. Los descendientes, en este caso, se les denomina células plasmáticas y células B de memoria. Las células plasmáticas son las encargadas de secretar anticuerpos y las células B de memoria dan inmunidad futura contra invasiones del mismo antígeno, ¿no? Recuerden, las células B de memoria en este caso dan inmunidad futura contra invasiones del mismo antígeno. Y las células plasmáticas, en cambio, que decíamos que son encargadas de secretar anticuerpos. Y por último, vamos a ver a los linfocitos T. Mis linfocitos T, en este caso, se forman cuando las células de la media ósea o linfocitos B migran hacia el timo. En este caso, ¿dónde quedaba el timo? Iniciando, nosotros vimos en dónde estaba el timo. ¿Por qué parte de nuestro cuerpo estaba el timo? Tal vez se recuerdan. Miren, el timo, aquí está, recuerden, mi cuerpo humano, ¿no? Y miren, aquí está mi timo. Justo en la parte que de la tráquea, ¿no? Listo. Ahí tengo yo a mi timo. Listo. Les mencionaba que los linfocitos T se formaban cuando las células de la médula ósea o los linfocitos B migran o migraban, en este caso, hacia el timo, ¿no? En esta glándula, las células se dividen y maduran. En el timo, ¿no? En el timo, las células se dividen y maduran. Al igual que los linfocitos B.
Estas también tienen descendientes, ¿no? Recuerden que los descendientes se forman después de un ataque, ¿no? Y tengo descendientes como las células de citotóxicas. Tengo otro descendiente llamado células T auxiliares. Y tengo otro descendiente llamado células T de memoria. Miren, ahora tengo tres descendientes. En cuanto a mis células T citotóxicas, ellas son encargadas de destruir células infectadas, células cancerígenas y células eucariotas que son ajenas al cuerpo. Recuerden, no estamos hablando en este caso de los linfocitos T. Estos linfocitos se forman cuando las células de la médula ósea o linfocitos B migran hacia el timo. En esta glándula, las células se dividen y maduran, ¿no? En el timo, recuerden. En este caso, una vez que ya se dividen y maduran, están programadas para reconocer, responder y recordar, en este caso, los antígenos. Su función es regular la respuesta inmunitaria y matar a ciertas células, ¿no? Esto en cuanto a los linfocitos T. Al igual en este caso que los linfocitos B, como les decía, estas también tienen descendientes, ¿no? Y esto se lo hace después de un ataque. Hablábamos de las células T citotóxicas, que en este caso son encargadas de destruir las células infectadas, las células cancerígenas y las células eucariotas que son ajenas al cuerpo. En cuanto a las células T auxiliares, decíamos que estimulan la respuesta inmunitaria de los linfocitos B y de las células T citotóxicas, ¿no? Y en cuanto a las células T de memoria, estas confieren en este caso inmunidad en un futuro ¿contra qué? Contra invasiones del mismo antígeno, ¿no? Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Tal vez al momento de hacer el deber, si les surge alguna duda, alguna inquietud, me escriben a través del WhatsApp y ahí solvento absolutamente todas sus dudas. Bueno, Lisa. Listo. Hasta luego con todos. Hasta luego, Lisa. Yo me